La Corte Penal Internacional ha emitido órdenes de detención contra el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y su exministro de Defensa Yoav Gallant. El tribunal los acusa de cometer crímenes de guerra y de lesa humanidad contra la población palestina en la Franja de Gaza, al menos entre el 8 de octubre de 2023 y el 20 de mayo de 2024, fecha en la que el fiscal de la CPI, Karim Khan, solicitó las órdenes de detención a los magistrados, que también han pedido el arresto por crímenes de guerra y contra la humanidad del comandante militar de Hamas, Mohammed Deif, a quien Israel da por muerto. Sin comentar la orden contra su comandante, Hamas ha celebrado la decisión de la Corte. Por otro lado, el jefe de la diplomacia europea ha expresado respeto por el tribunal, en contraste con Estados Unidos, que ha condenado la decisión, e Israel, que la ha calificado de antisemita. Reacciones divididas ante la decisión de la Corte Penal Internacional. La oficina del primer ministro israelí denunció una decisión que calificó de antisemita. La decisión antisemita de la Corte Penal Internacional es un juicio Dreyfus moderno y terminará de la misma manera. Israel rechaza de plano las falsas y absurdas acusaciones de la Corte Penal Internacional, un órgano político, parcial y discriminatorio. Estados Unidos también se opuso al fallo. Estados Unidos rechaza fundamentalmente la decisión del tribunal de dictar órdenes de detención contra altos funcionarios israelíes. Seguimos profundamente preocupados por la precipitación del fiscal a la hora de solicitar órdenes de detención y por los preocupantes errores del proceso que han llevado a esta decisión. Por su parte, la Unión Europea dijo que respetará la sentencia, aunque existen dudas sobre si todos los países de la organización aplicarían las órdenes de detención. No es una decisión política, es una decisión de un tribunal de justicia, de un tribunal internacional de justicia. Esta decisión es vinculante y todos los estados, parte de la Corte, que incluyen a todos los miembros de la Unión Europea, están obligados a aplicar esta decisión de la Corte. En los territorios palestinos, la decisión fue recibida con satisfacción y la autoridad palestina pidió a los países aplicar la sentencia. Sin embargo, en la Franja de Gaza, parte de los palestinos temen que esta decisión no tenga mucho peso. Estos líderes están por encima de la ley a nivel internacional. Incluso si se emite esta orden de arresto, ha llegado tarde. Las órdenes de detención fueron emitidas por presuntos crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad en el ataque de Hamas del 7 de octubre y las operaciones israelíes en Gaza. Bien, ¿qué efectos tendrán estas órdenes? ¿Alguno de los 124 estados que reconocen la CPI se atreverá a detener a Benjamin Netanyahu? ¿Por qué Estados Unidos condena esta decisión de la Corte Penal Internacional, pero aplaudió el pedido de captura contra Vladimir Putin? Lo debatimos aquí en France 24 con José Manuel Barreto. Él es doctor y profesor de Derecho de la Universidad Javeriana de Colombia y nos acompaña aquí en el estudio de France 24. También está con nosotros Javier de Matute. Él es profesor e investigador de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, especialista en Derecho Penal Internacional y Derecho Penal Comparado, y está con nosotros desde Ciudad de México. Y por último contamos con Salvador Herencia Carrasco. Él es profesor en la Facultad de Derecho y miembro del Centro de Investigación y Enseñanza en Derechos Humanos de la Universidad de Ottawa, especializado en Derecho Internacional y Derecho Penal Internacional, y se nos une desde Washington, D.C. José Manuel, Javier, Salvador, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación al debate de France 24. Antes de empezar, les recuerdo que si bien ya saben que pueden repetir esta y todas las emisiones de nuestro canal a través de nuestra página web y también de nuestro canal de YouTube, ahora también lo pueden hacer en formato de audio a través de las principales plataformas de streaming, y son las que ven ahí en sus pantallas. Ahora sí, empecemos este debate. José Manuel, Javier y Salvador, les propongo que antes de entrar en la discusión hagamos un pequeño resumen de los crímenes exactos de los que están acusadas las tres personas que mencionábamos: Benjamin Netanyahu, Yoav Gallant y Mohammed Deif. Si les parece, planteo rápidamente esta información un poco más detallada a nuestra audiencia para luego ya poder empezar a analizarla. Este resumen que hemos preparado
explica lo siguiente, ¿no? Contra Yoav Galant, ya lo saben, exministro de Defensa de Israel, y Benjamin Netanyahu, primer ministro israelí, la CPI señala que serían penalmente responsables del crimen de guerra de usar la inanición, el hambre, como método de guerra. También del hecho de que el bloqueo del enclave palestino de la Franja de Gaza haya provocado la falta de alimentos, agua, electricidad, combustible, suministros médicos, lo que genera unas condiciones de vida calculadas para provocar la destrucción de parte de la población civil en Gaza, lo que resultó en la muerte de civiles, incluidos niños, lo que relaciona con el crimen de lesa humanidad de asesinato. También los acusa de someter a la población a un sufrimiento y dolor extremo por la falta de suministros médicos, en particular de anestesia, lo que relaciona con el crimen de lesa humanidad de tratos inhumanos. También señala que la población de Gaza es atacada por motivos políticos y o nacionales, lo que relaciona con el crimen de lesa humanidad de persecución. Finalmente, también los apunta como superiores jerárquicos y, por tanto, responsables del crimen de guerra de dirigir intencionalmente ataques contra la población civil de Gaza. Por lo que se refiere al comandante militar de Hamas, de las brigadas Al-Qassam, hablamos del conocido Mohammed Deif, lo relaciona con la organización de los ataques del 7 de octubre y, por lo tanto, del crimen de guerra de ataques contra civiles, crimen contra la humanidad de exterminio, crimen de guerra de toma de rehenes, a los que se les habría infligido delitos de tortura, violación y otras formas de violencia sexual como crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, y tratos crueles y contra la dignidad como crímenes de guerra. Bien, esto para plantear un poco, ¿no?, el panorama legal que involucra a estas personas, sobre las que desde hoy pesa oficialmente este pedido de arresto internacional emitido por la Corte Penal Internacional. Ahora sí les planteo a modo de introducción que nos digan cuál es su análisis, qué opinan de estas órdenes de detención que han generado reacciones tan diversas alrededor del planeta. José Manuel, empiezo por usted. Gracias, Rosa. En primer lugar, las órdenes de captura están fundamentadas legalmente en una serie de pruebas aportadas tanto por Palestina en su momento como las que recogió el fiscal Khan a lo largo de los últimos meses, así como por las intervenciones de 7 otros países que han intervenido en el caso. Por otra parte, nosotros vemos cada día en la televisión y en nuestros celulares la clase de crímenes horribles que se están cometiendo allá. Entonces, la conclusión primera es que es una decisión en derecho que tiene en cuenta una serie de pruebas evidentes y que en ningún caso se trata de una decisión política como quieren hacerlo creer los representantes de Israel. Ahora profundizaremos precisamente en estas reacciones por parte de Israel, de Estados Unidos, que usted señalaba que califican esta decisión de política, pero antes sigamos con esta primera ronda introductoria. Javier, ¿qué opina usted? Bueno, en el mismo sentido, me parece que es una orden, estas órdenes de arresto están fundadas y motivadas, lo cual le dan legitimidad y no parece que haya ningún tipo de prejuicio político, ¿no? Ya se decía en la introducción, bueno, a final de cuentas hay órdenes de arresto emitidas en contra de Vladimir Putin, ahora de estos altos funcionarios de Israel, entonces parece ser que no hay ningún sesgo político en la determinación. También hay que señalar que la orden de arresto, las órdenes de arresto tienen un umbral probatorio muy bajo, lo cual quiere decir que estas, ya cuando se judicialicen los casos, podrán controvertirse y a lo mejor ya en una etapa procesal posterior podríamos encontrar unos resultados distintos. Entonces ese es, digamos, el primer paso. Claro, a ver si se llegan a judicializar estos casos, es algo que discutiremos también en este programa. Salvador, le pido por último su análisis de entrada sobre la decisión de emitir estas órdenes. Bueno, muchas gracias y muchas gracias por la invitación. Creo que el principal elemento es que el pedido del fiscal, que ha sido aceptada por la Sala de Cuestiones Preliminares, se centra
en los problemas que han tenido las misiones humanitarias en llevar comida, en llevar agua, en llevar medicinas a la población civil. Y sobre este elemento hay pruebas fotográficas de videos que diariamente aparecen. A pesar también de que la decisión de la Corte Penal Internacional es autónoma de otros tribunales, no hay que dejar el contexto de que gran parte de las solicitudes de medidas provisionales de la Corte Internacional de Justicia sobre esta materia se centra principalmente en la dificultad que se está teniendo para que las misiones humanitarias puedan cumplir su labor. Entonces, creo que esta es una estrategia jurídica en la cual, como bien lo dijo Javier al inicio, es solamente una primera aproximación al material probatorio, pero que de cierta forma lo que hemos visto y lo que se ve en las audiencias y en las imágenes de televisión, incluyendo este programa, demuestra que hay barreras impuestas por un Estado para que esta ayuda humanitaria llegue a la población civil. Como, solo para apuntar, Salvador, y clarificarlo de cara a nuestra audiencia, hay que recordar que hay un proceso en paralelo en la Corte Internacional de Justicia que es en contra del Estado de Israel por un presunto delito de genocidio. No es el caso que estamos tratando en este programa, quizás más adelante tenemos tiempo de relacionarlo, pero nos centramos ahora mismo en las órdenes de la CPI. Y precisamente los tres señalan que hay pruebas que han sido aportadas por el fiscal, hay pruebas que son documentales a través de los videos que hay en redes sociales, medios de comunicación que han aportado distintos países, organizaciones. ¿Cómo entiende usted, José Manuel, la respuesta del gobierno israelí, de Benjamín Netanyahu, señalando que esta es una decisión antisemita? Es una respuesta para nada sorprendente. Desde hace mucho tiempo, el Estado de Israel, a través de sus diferentes voceros, han atacado cualquier decisión de las Naciones Unidas o de uno de sus tribunales, como es el caso de la CPI, como actuaciones absurdas, actuaciones que ellos ven como antisemitas, sin distinguir entre lo que es un ataque a los judíos, que puede ser el antisemitismo, y otra cosa muy distinta, que es el encontrar responsabilidad o decidir en contra del Estado de Israel. Entonces, no es sorprendente. Israel ha venido haciéndolo desde hace mucho tiempo y respetando las diferentes instancias de Naciones Unidas, la Asamblea General, el Consejo de Seguridad y ahora la Corte Penal Internacional y hace unos días o unos meses la Corte Internacional de Justicia. Hace parte de su rango de argumentos bastante políticos y sin fundamento que ha venido usando desde hace bastante tiempo. Otro de los argumentos también reiterados por parte de Israel y que ha esgrimido también en esta ocasión es la condena al hecho de que representantes electos, ¿no?, de Israel, en este caso Benjamín Netanyahu y bueno, su exministro de Defensa, Yoav Gallant, estén acusados al mismo nivel que el comandante de una organización armada considerada terrorista por varios países, como es Mohammed Deif. ¿Qué opina usted, Javier? ¿Cómo se enmarca esto dentro del derecho internacional? Bueno, dentro del derecho penal internacional, si un funcionario fue electo o no es en realidad irrelevante, ¿no? Aquí lo que es importante es si ese funcionario cometió o no los hechos constitutivos de crímenes internacionales. Y si se trata de algún miembro de alguna organización, como podría ser Hamas, pues pasa exactamente lo mismo. Hay que recordar que una de las
disposiciones claves del Estatuto de Roma es que la posición de un jefe de Estado, de gobierno, no le exime de responsabilidad penal internacional. Y yo creo que ahí sin hacer ningún tipo de distinción. Si la persona es un funcionario electo o designado, o si es un, no sé, un dictador o lo que sea, es completamente irrelevante. En derecho penal internacional lo que es importante es si esta persona cometió o no cometió los hechos constitutivos de un crimen internacional. Le planteo ahora la comparación precisamente con otra acusación de un jefe de Estado. Hablamos de Vladimir Putin, que fue también, bueno, la CPI también emitió una orden de arresto contra él en 2023, una decisión que fue aplaudida por Estados Unidos, que sin embargo condena esta decisión contra Benjamin Netanyahu. ¿Cómo lo ve usted, Salvador, este doble discurso? Es precisamente como usted mismo lo dice, es un doble discurso y es preocupante porque la justicia internacional, la justicia penal internacional tiene como fin sancionar crímenes internacionales. Estamos hablando de crímenes de guerra, estamos hablando de crímenes de lesa humanidad, independientemente de quién sea el actor. Digamos, intento de politizar estas decisiones dañan la labor y la misión que tiene tribunales penales internacionales como la CPI. Entonces, digamos, si yo acepto un derecho internacional, si yo acepto un derecho penal internacional, este derecho no depende de a quién acusan o no. Entonces, es preocupante la posición no solamente de Estados Unidos, sabiendo o reconociendo la importancia que este tiene en la esfera internacional, pero de otros países que son parte del Estatuto de Roma, pero están teniendo posiciones muy preocupantes frente al cumplimiento de este tipo de órdenes, sea órdenes de arresto o de solicitudes de cooperación. Como fue, por ejemplo, el caso de Mongolia, ¿no?, que sí reconoce la Corte Penal Internacional y recibió a Vladimir Putin en una visita de Estado con alfombra roja hace tan solo unos meses. Le pregunto precisamente por esta posición de Estados Unidos y qué tanto debilita el sistema de las instituciones internacionales que se ha dado el mundo desde hace ya más de 70 años. Bueno, la posición de Estados Unidos de cierto ha sido coherente. Digamos, no es que a raíz de la situación, de la investigación sobre la situación en Palestina, esto ha cambiado. La posición de Estados Unidos siempre ha sido de mucha cautela y de rechazo, de cierta forma, a la Corte Penal Internacional. Recordemos que en la época del expresidente W. Bush se adoptó una ley que permitía a las Fuerzas Armadas bombardear La Haya o hacer incursiones armadas ante la Corte Penal Internacional en el caso que un soldado o un nacional estadounidense fuera detenido o fuese detenido por este Tribunal Penal Internacional. Sí. Entonces, esta posición no es nueva a Estados Unidos y dentro del sistema jurídico internacional o del sistema del derecho penal internacional ha podido coexistir o ha podido avanzar su trabajo a pesar de estas oposiciones políticas, no jurídicas, sino políticas. Precisamente a esta ley que usted hace referencia, la han también mencionado, ¿no?, sobre todo representantes republicanos a raíz de esta decisión la han invocado y también recordemos que Donald Trump impuso sanciones contra miembros de la CPI que fueron posteriormente levantadas por Biden, pero que ahora podrían volver a ser implantadas. Entonces, José Manuel, si Estados Unidos no pretende o digamos que no cabe la posibilidad, ¿no?, de que eventualmente vaya a detener a Benjamin Netanyahu, ¿hay posibilidades de que realmente en algún momento Benjamin Netanyahu se siente en el banquillo de los acusados en La Haya? Yo creo que las posibilidades son menores. A pesar de que los 124 estados que son parte del Estatuto de Roma, que regula la Corte Penal Internacional, están en la obligación de detener físicamente a cualquier individuo que ha sido objeto de una de estas órdenes. Lo más seguro, por una parte, es que Netanyahu y Gallant no vayan a salir del territorio israelí.
Por otra parte, existen los aliados de Israel, como por ejemplo Estados Unidos, en donde muy seguramente ni el gobierno Biden hasta enero, ni el gobierno Trump de ahora en adelante lo vayan a detener. Sin embargo, aparte de una aprehensión física, existe una especie de condena política, una condena que llega no solo en el momento más posterior de una condena efectiva, sino que yo creo que una orden de captura ya representa una cierta condena por el hecho mismo de señalarlo como posible autor de estos delitos internacionales. Y precisamente por el hecho de que limita, ¿no?, los movimientos de Benjamin Netanyahu, si bien, como decíamos, en Estados Unidos muy probablemente no sería detenido, en ciertos países de la Unión Europea quizás se lo pensaría dos veces, ¿no?, antes de visitarlos a partir de ahora. ¿Qué opina Javier? No, estoy completamente de acuerdo. En realidad es muy interesante la relación que guarda la Corte Penal Internacional con la política, porque por un lado aquí todos creo que estamos de acuerdo de que hay que despolitizar las decisiones jurídicas, pero por otro lado, como ya se señaló, pueden tener estas decisiones un impacto político. Y no solamente en cuanto a la restricción física de que Netanyahu puede o no salir de Israel, o a qué estados sí puede visitar, cuáles no, sino también, por ejemplo, la capacidad de generar política exterior por parte de Israel. Una pregunta muy sencilla: ¿qué Estado estaría dispuesto a firmar un tratado internacional con Israel cuando su jefe de Estado, quien es quien lo que tendría que celebrar, tiene una orden de detención? Entonces también hay una limitante y un valor simbólico. Eso creo que es importante también señalarlo y recalcarlo en cuanto a estas decisiones políticas. Insisto, estas decisiones jurídicas, insisto, hemos tratado de separar lo político de lo jurídico, pero en este tema la verdad es que es complicado y tiene también su parte, digamos, positiva, como esto que hemos señalado, de que se limita la capacidad política internacional de los jefes de Estado que tienen una orden de captura en su contra. Y hablemos ahora de otros dos hombres sobre quienes también pesaría una orden de detención si no fuera por el hecho de que Israel los ha matado en los últimos meses, ¿no? Y es que Karim Khan en mayo también pidió la orden de detención contra el líder político de Hamas, Ismail Haniyeh, y contra quien asumió el liderazgo político, pero que antes del asesinato de Haniyeh era el comandante militar. Hablamos de Yahya Sinwar. Les pregunto qué opinan, tomando la óptica de análisis del derecho internacional y de las perspectivas de que las personas sean juzgadas por sus hechos, de que no haya posibilidad de sentar a estos dos hombres en el banquillo de los acusados, que Israel los haya matado sin ofrecerles, ¿no?, digamos, derecho a un juicio. Salvador. Bueno, es una lástima que estas dos personas que tienen indicios de haber cometido crímenes de lesa humanidad, que, como usted mencionó al inicio, incluyen violencia sexual, asesinato y el exterminio de la población civil, nunca enfrenten un proceso de justicia. Entonces, si hablamos de justicia, si hablamos de derecho penal internacional, hay también un elemento importante de las víctimas. Y las víctimas de estas personas, incluyendo del señor Deif, que aún no se ha podido confirmar si es que ha fallecido o no, afecta necesariamente lo que es determinar en un tribunal creado para juzgar los crímenes más graves de la comunidad internacional su posible responsabilidad o no. Y eso es lo preocupante, que entonces estas personas ya no están vivas, o se presume que ya no están vivas, pero todo este proceso de justicia, todo este proceso de reivindicación de las víctimas quedan suspendidas para siempre.
Precisamente recojo un elemento que usted señala y es que tanto Haniyeh como Yahya Sinwar como ahora ya sobre el papel Mohammed Deif están acusados del crimen de exterminio, ¿no? Sin embargo, la Corte Penal Internacional rechaza acusar a Netanyahu y a Gallant de este mismo crimen en la Franja de Gaza. Sin embargo, también hay que analizar un factor temporal, y es que, como decíamos, la Corte Penal Internacional está analizando los hechos entre octubre y mayo, y ha sido en octubre que Naciones Unidas ha señalado la posibilidad de un exterminio en la Franja de Gaza. Salvador, ¿es una cuestión temporal el hecho de que no esté en la CPI acusando a Netanyahu y a Gallant de exterminio? Exactamente, digamos, como usted bien lo mencionó y como está en la información publicada por la Corte Penal Internacional, el marco temporal del recojo y la presentación de pruebas va desde del 2003 hasta el 20 de mayo de 2024. Como estos crímenes internacionales no prescriben, esto no impide a que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional incluye nuevos delitos o incluye nuevas categorías de los crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra ya contemplados. Entonces, esta es una estrategia que ya dependerá de la Fiscalía y sobre la base de las evidencias y las pruebas que puedan recoger. Y acá hay un problema y una complicación muy importante. La imposibilidad que tienen los funcionarios de la Corte Penal Internacional de ir al terreno a investigar y a recoger pruebas. Entonces, este es un problema que no solamente dificulta el acceso a las misiones humanitarias por lo que está ocurriendo en el terreno, pero a su vez la investigación y recojo de pruebas que puedan ser utilizados tanto por presunta responsabilidad de personas del gobierno israelí, pero también de Hamas. Esta imposibilidad de investigar va a ambos lados, no es únicamente contra uno. Y eso es lo preocupante. No tenemos justicia, no tenemos acceso a los medios probatorios y los tribunales internacionales tienen que trabajar en condiciones sumamente difíciles y precarias. Javier, le pregunto si usted, especialista en derecho penal comparado, puede trazar algún paralelismo entre lo que estamos viendo en la Franja de Gaza, así sea con muchas dificultades, tal y como señala Salvador, de acceso a lo que está ocurriendo sobre el terreno. ¿Lo puede comparar con lo que hemos visto en anteriores ocasiones alrededor del mundo recientemente? Bueno, yo creo que ese también ha sido un dilema de la Corte Penal Internacional, porque en los estados en donde se ha podido llevar a cabo investigaciones más profundas, más serias, es cuando hay, digamos, el apoyo del Estado, como por ejemplo en el caso de la República Democrática del Congo, ¿no? Entonces, aquellos estados que se oponen a la Corte Penal Internacional, por lo mismo, obstruyen la participación de la propia Corte, ¿no? Entonces, está, por supuesto, el caso de Ucrania, también se dio el caso de Georgia, que luego se nos olvida, pero esa fue la primera, digamos, imputación por crímenes cometidos por funcionarios rusos en un territorio extranjero. Y en gran medida también Afganistán, ¿no? Que es un caso que también tenemos que tener en el panorama, porque ahí podría haber imputaciones en contra de nacionales de Estados Unidos. Y volvemos a uno de los puntos iniciales. Yo creo que tiene muy claro esto el gobierno de Estados Unidos y por eso es muy cauteloso de cómo trata la Corte Penal Internacional. En realidad yo creo que lo podemos dividir así. Si el Estado está de acuerdo en que se lleven a cabo las investigaciones, esas tienden a fluir, ¿no? Claro, siempre y cuando sean en contra de sus opositores políticos, ¿no? Como se dio en el caso de la República Democrática del Congo. Pero si el Estado se opone, como es Israel, Ucrania, también podemos tener, ahí es donde se dificulta la participación de la Corte Penal Internacional, porque al final del día pues hay que estar ahí in situ para llevar a cabo las investigaciones, ¿no? Utilizar otros medios son herramientas muy limitadas
para llevar a cabo los procesos ante la Corte Penal Internacional. Aprovecho que tenemos un panel de expertos en Derecho y en Derecho Internacional para plantearles, ya en el último tramo de este programa, el otro proceso que implica la situación ahora mismo entre Israel y Palestina, y es este proceso en la Corte Internacional de Justicia en que Israel está acusado de incumplir la Convención de Prevención del Genocidio, ¿no? En otras palabras, está acusado de un presunto genocidio contra la población palestina en la Franja de Gaza. Sin embargo, el discurso, ¿no?, del gobierno israelí es que su ofensiva tiene un objetivo antiterrorista de acabar con Hamás. Según las cifras del Ministerio de Salud de Gaza, ya el ejército de Israel ha matado a más de 44.000 personas de 2 millones, ¿no?, de habitantes que estaban atrapados en la Franja de Gaza incluso antes de esta ofensiva. Les pregunto, desde su perspectiva, ¿el discurso antiterrorista justifica este nivel de matanza de civiles? ¿Cómo ven este proceso en que el Estado israelí está acusado de genocidio? Dar respuesta al ataque de Hamas en Israel no justifica para nada esta guerra y la comisión del delito de genocidio. Primero que todo, el derecho de defensa que ha alegado Israel desde un comienzo, apoyado por los Estados Unidos, no existe en el derecho internacional, porque la misma Corte Internacional de Justicia ha dicho en fallos anteriores que ese derecho de defensa solamente puede ser ejercido en el caso de que un Estado ataque a otro Estado, y en ese caso pues tiene derecho a defenderse. Pero en la situación de Israel y Gaza, Israel es un Estado que ocupa el territorio palestino de Gaza y por tanto no puede existir esa relación de un Estado atacando a otro Estado. Y desde luego rechazar un ataque terrorista no justifica en ningún momento que esa defensa o esa respuesta se convierta en el asesinato de 44.000 personas, 70% de las cuales son niños y mujeres. Me gustaría tener también sus opiniones, Javier y Salvador. Nos vamos quedando sin tiempo, así que les pido síntesis en la medida de lo posible. Javier. Bueno, en términos de derecho penal internacional, esto puede encuadrarse con el concepto de necesidad militar, ¿no? Entonces, aquí la pregunta que nos tendríamos que hacer es si estas muertes de 40.000 personas, más todos los demás hechos de los que se acusa a los funcionarios de Israel, constituyen una necesidad militar, ¿no? En la nota que emitió la Corte Penal Internacional, la respuesta es muy clara y a mí me parece muy convincente. La respuesta es no, que sería, digamos, el argumento que eventualmente se podría utilizar. Entonces, me parece que es tan desproporcionada la reacción de Israel que no podría argumentar esto. Salvador. Pues en ningún tratado de derecho internacional humanitario está permitido el ataque a la población civil, está permitido el secuestro de civiles, está permitido el bombardeo de niños, el bombardeo de los conciencia de la población civil. Y esto es el por qué hay casos en estos tribunales internacionales que, independientemente de la responsabilidad de los líderes de Hamás en estos ataques contra la población civil, hay una violación directa y manifiesta del derecho penal internacional, pero también del derecho internacional humanitario. Y entonces, en la orden de arresto que han salido hoy, hay dos mensajes importantes. En primer lugar, nadie está por encima de la ley. Puede ser hoy letra pírrica, pero estos mandatos, órdenes no prescriben. En 5 o 10 años las cosas pueden cambiar. Segundo, si esto puede mover y salir de lo elemento simbólico, a lo mejor este tipo de órdenes de arrestos puede llevar a la liberación de los rehenes o puede llevar a que se evite con estas barreras para la entrega de misiones y ayuda humanitaria, de medicinas y de comida y de agua. Si esto
estas órdenes de arresto hoy contribuyen a esa situación, yo me doy por bien servido, porque la población civil no puede seguir en la situación que se encuentra el día de hoy. Mire, todavía me dicen que nos queda un minutito que me gustaría aprovechar para precisamente preguntarles en 2 palabras. ¿Creen que van a quedar estas órdenes en lo simbólico o van a tener un efecto sobre el terreno? Una ronda rápida, José Manuel. Yo creo que van a quedar en lo simbólico, pero ese efecto simbólico es muy importante en el debate político global. Javier, ¿vamos a ver estas órdenes traducidas en juicios? En el corto plazo no, pero como decía Salvador, el derecho penal internacional es una rama del derecho en la que hay que tener mucha paciencia. Salvador. Tiene efecto simbólico, pero con dientes. Pues tendremos tiempo, sin duda, de analizar los efectos de estas órdenes de detención. De momento hemos visto ya las reacciones muy politizadas, sin duda, a esta decisión de la Corte Penal Internacional que hemos estado debatiendo aquí en el programa de France 24. Les agradezco muchísimo, José Manuel, Javier, Salvador, haber aceptado la invitación al debate y habernos ayudado a entender un poco más la situación a la que nos enfrentamos. Como siempre, el agradecimiento antes de terminar es también para todo el equipo técnico y de producción que hace posible este y todos los programas de France 24. Y a ustedes, como siempre, por su atención. Enseguida regresamos.